Hola, buenas tardes. Acompáñanos a una lectura más de la palabra del Señor a través del libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 y 19. Voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Hoy en esta tarde acabamos de leer el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12. Respectivamente habla de Adán y Cristo más que nada. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Por la desobediencia de muchos, muchos se hicieron pecadores, pero por la obediencia de muchos, muchos serán constituidos justos. Y esa justicia solamente viene a través de Cristo, solamente de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios vino para darnos salvación a través de creer de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Yo no sabía de verdad que había que adquirir la salvación. Yo pensaba que por portarme bien, pues yo iba a agradar a Dios, ¿no? Pues yo no me meto con nadie, pues a mí no me va a pasar nada, ¿no? Mas, sin embargo, muchas veces viví muchas experiencias, ¿no? Donde yo sentía que estaba metido en un agujero, en un hueco que no podía salir, ¿no? Hasta que, pues, gracias a Dios, la palabra de Dios llegó a mi vida y entró en mi corazón para quedarse, ¿no? Fue el 12, ahora sí que de agosto del 2022, cuando aquel corazón mío se quebrantó, ¿no? Y pidió ayuda. Ayúdame porque yo no puedo. Esa es la condición que muchas veces Dios quiere ver en nosotros, porque nosotros creemos que por nosotros mismos vamos a hacer las cosas y no es así. Nadie, pero nadie por sus propios medios puede adquirir la salvación. Hoy en el país en que me encuentro, en el país de México, yo vivo en la ciudad de Cancún. Es una ciudad que pertenece al país de México. Y hoy en todo el territorio nacional del país de México hay una celebridad muy, pero muy, de siglos atrás, ¿no? Desde cuando estaban los primeros pobladores en esta parte territorial geográfica del mundo, ¿no? Entonces hoy dan culto a la muerte, a los difuntos, a los muertos, hacen altares, hacen comidas, se recuerdan a sus seres que ya no están ahora sí que con los vivos, dijéramos. Pero la palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, cuando Dios le dice a Adán, le dice: el día que comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? En el capítulo 3 vemos que ellos sí comieron de aquel fruto, pero ellos fueron engañados astutamente por la serpiente antigua, Satanás, así lo llama la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? En el versículo 17 del capítulo 2 les dice Dios que ciertamente morirán. Pero vemos que ellos no murieron porque ellos tuvieron hijos. Adán vivió 100 y pico de años. Entonces, ¿a qué muerte nos quiere hablar la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla
que es muerte, significa estar separado de Dios bíblicamente. O sea, estar destituido de la gloria de Dios. Toda la humanidad, a través de Adán, llega a este mundo muerta espiritualmente, enemigo de Dios. Pero, si dice ahí que morirá, entonces el concepto que tenemos nosotros de muerte, morir, es muy distinto a cómo lo ve Dios. Recordemos algo muy bíblico y un concepto, que Dios no mira lo que los hombres miran. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén por haber creído en la palabra de Satanás. Y como leímos en el capítulo 5, versículo 12 de Romanos, que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Amén. Entonces tú, desde que naces, estás destituido de la gloria de Dios, tienes esa muerte espiritual. Pero ¿cómo puedes adquirir esa vida? La vida eterna, que nos habla también la palabra de Dios. Jesús dijo en San Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, ¿qué quiere decir aunque esté muerto? Dijéramos, cuando una persona deja este mundo, pero esa persona se fue de este mundo, entonces si esa persona se fue creyendo que Jesús murió por sus pecados, que creyó en la obra redentora de Jesucristo, esa persona vivirá toda la vida eternamente. Cuando venga nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida, dicen que los que están ahora sí que descansando su cuerpo físico, pero su alma subirá en cuerpo glorificado a la presencia de Dios, a la vida eterna. Entonces, muchos satanizan, hay mucho tipo de cristiano que sataniza este tipo de celebridades que ahora sí que la humanidad hace, ¿no? En mi caso personal, pues yo pues de costumbre participé en algún momento, pero pues yo no conocía la palabra, ¿no? Ahora no es que no participe ni me dé igual o me da igual lo que tú hagas, ¿no? Simplemente que si no viene en la Biblia, referentemente, pues para mí no es nada, ¿no? Pero hay muchas personas, es que se van a ir al infierno, se satanizan y empiezan, típico cristiano fanático, ¿no? Por desconocimiento de la palabra, ¿no? O sea, empiezan a apuntar con el dedo a las personas, pero se han preguntado en realidad si son justas, salvas, si son hijos de Dios verdaderamente, como dice la palabra. Porque ni aún así, yo, como hijo de Dios, estipulado por creer en el nombre de Jesús, que es el Salvador de los pecados, por creer en aquel evangelio, el poder de Dios que es salvación para todo aquel que cree. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuál es ese poder? Que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sin embargo, no por eso te voy a estar tachando, ¿no? No por eso voy a discriminarte. La única misión que tenemos los que hemos recibido la salvación a través de creer en el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, es que todas las personas conozcan la verdad a través de la Biblia, que todas las personas reciban esa salvación
que nosotros también hemos recibido a través de creer que Jesús murió por nuestros pecados. O sea, yo antes era muy apto de que, ay, o sea, qué horror, ¿no? Hacen ese tipo de cosas. Hoy en día las veo y pues uno les dice, les habla, que nosotros adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto, el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, en realidad, el ser humano desde que se separó de Dios fue en busca de muchos dioses, no sé, sacaron dioses hasta de quién sabe, ¿no? Dioses del sol, Dios de la luna, Dios de las estrellas. Pero eso es por lo que hay en el corazón del ser humano, por lo que hay todavía. Ahora sí que lo que hay en el corazón es lo que ellos van a hacer, ¿no? Es la consecuencia, esa consecuencia de ser, ahora sí que destituido de la gloria de Dios, pues lo que va a salir es hacer cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Mas, sin embargo, ahora sí que la misión que nos han dado a cada uno, el que se considere o el que sea verdaderamente cristiano. ¿Y cómo es ser un verdadero cristiano? La única, ahora sí que tarea que nos dejaron es anunciar las buenas nuevas a todo el mundo. Así como cuando yo escuché por primera vez de parte de un justo que me predicaba que ya no hay condenación, ya no hay pecado, porque Jesús se llevó el pecado a través de su muerte. Y Él cuando resucita nos justifica. Con su muerte y su sangre nos lavó de nuestros pecados, y cuando Él resucita al tercer día nos ha justificado ante el Padre. Cuando Él resucita, ahora sí que Él venció a Satanás y a la muerte. Él resucitó. Yo no lo vi. Da testimonio de que Él resucitó. Y yo lo creo. Porque aquí lo dice. San Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. San Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando muertos escuchen la voz del Hijo del Hombre, y los que la escucharan vivirán. O sea, prácticamente nos está diciendo que todos estamos muertos espiritualmente. Como leímos ahora sí que el versículo central de esta tarde fue Romanos 5:2. Por el pecado entró por una persona, Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ahora sí que todos, desde que nacemos, estamos destituidos de la gloria de Dios, muertos espiritualmente, enemistad con Dios. Pero a través de Jesucristo, nosotros estamos en la potestad de las tinieblas, en la muerte. Pero a través de Jesucristo pasamos a la vida, a la luz. Y eso es a través que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este mensaje de vida solamente lo puedes encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. No le creas a Oscar, crea la palabra, medita en la palabra. El tiempo es muy corto. La segunda llegada de Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Pero Él cuando vendrá
sin relación con el pecado, porque en su primera venida vino para morir por el pecado de toda la humanidad y resucitar para nuestra justificación. Ahora, solamente es creer en lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice Oscar, lo que dice la palabra de Dios.